¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, iniciando una semana importante con información importante en lo referido a lo político, porque se va a estar firmando en la jornada de hoy, ya a partir de la medianoche, en los primeros minutos del próximo 9 de julio, de la jornada del próximo día martes, lo que va a ser el Pacto de Mayo. Finalmente, el presidente Javier Milei, acompañado por gran parte de los gobernadores provinciales, van a estar firmando el Pacto de Mayo, que son 10 puntos, como señala el presidente de la Nación, para la reconstrucción de la República Argentina. Y en parte es un complemento también a debates que ya ha dado el Congreso de la Nación, o que viene dando, respecto a la discusión en lo que fue el proyecto de ley bases, en lo que fue el proyecto de ley de medidas fiscales, en lo que es la discusión que también lo tiene al Congreso en el DNU 70/2023 sobre desregulación de la economía en la República Argentina, y también obviamente a partir de los puntos que terminen firmando a la medianoche de hoy, lo que va a hacer también es generar nuevas discusiones en este Parlamento Nacional. ¿Por qué? Porque dentro de esos 10 puntos están, por ejemplo, modificaciones y reformas en lo tributario, reformas más profundas en lo laboral, reformas en lo previsional, es decir, que son temas que tienen inexorablemente que pasar por este Congreso de la Nación y que para el oficialismo tendrá que volver a entablar las conversaciones con los diferentes sectores que integran los bloques políticos de esta Cámara de Diputados de la Nación. Construir mayorías, en el caso de diputados, los 129 legisladores, las 129 adhesiones, y en el caso del Senado serán 37. Pero lo cierto es que también necesita construir consenso y acuerdo para llevar adelante algunos de los puntos con los propios gobernadores y otros sectores políticos. ¿Por qué? Porque hay un tema también central que plantea el presidente de la Nación, y que son el tema de la coparticipación federal. Un tema, una deuda muy añeja en la República Argentina, data de allá del año 1994, cuando se reformó la Constitución Nacional, y cuando en esa reunión y en esa convención en Santa Fe, los convencionales constituyentes encabezados por Eduardo Menem, los bloques políticos encabezados por Raúl Alfonsín, por Augusto Alsina, por las principales figuras políticas de entonces, de ese año, de los años 90, reunidos ahí en Santa Fe, no se pusieron de acuerdo respecto a la coparticipación de impuestos, y decidieron firmar una cláusula transitoria en la Constitución, dándole al Congreso 2 años más para que en el año 1996 termine finalmente sancionando una ley de coparticipación. Eso nunca ocurrió. Llegamos al día de hoy, al 2024, y hoy se va a firmar un nuevo acuerdo, un nuevo punto dentro del acuerdo entre el presidente y los gobernadores en este acuerdo de Pacto de Mayo. Nuevamente se vuelve a hablar de discutir una ley de coparticipación federal, tema que va obviamente a tener una injerencia directa al Congreso Nacional, pero además cada una de las legislaturas provinciales. Por eso es importante también el diálogo que se pueda entablar con los gobernadores y con los diferentes sectores políticos, más allá de los bloques dialoguistas de diputados o del Senado, entablar conversaciones políticas también con Unión por la Patria, porque forma parte y tiene no solo un bloque de 99 diputados, no solo un bloque de 33 senadores nacionales, sino también que tienen varios mandatarios provinciales, y en muchos casos, por lo menos en 5, gobernadores de provincia que no van a concurrir a la provincia de Tucumán. Ya en la provincia de Tucumán hay varios legisladores nacionales aguardando lo que va a ser el arribo de la comitiva oficial, del presidente Javier Milei, del gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, y por supuesto aguardando también la medianoche en el cual se firmen el Pacto de Mayo, este acuerdo, repetimos, entre la Nación y las provincias. El pacto, como lo denomina, repetimos, el presidente Javier Milei, de reconstrucción de la República Argentina. Bueno, vamos a hablar de la temperatura, a ver cómo está el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos, y pensando también para los próximos días. 8 grados de temperatura, hoy es un día muy, pero muy fresco, se siente y mucho el frío aquí en la ciudad de Buenos Aires. Me imagino quienes nos están
mirando, nos están escuchando desde el sur de la República Argentina, hablar de 8 grados, ahí seguramente hay temperaturas bajo cero, pero lo cierto es que para aquí, para la ciudad de Buenos Aires, se ha sentido y mucho el frío. Mañana martes también, la mínima se eleva un poquito, 2 grados de mínima, 8 grados de máxima, y el día miércoles 2 grados de mínima, 9 grados de máxima, días soleados en lo que tiene que ver con la mañana, con la tarde, pero lo cierto es que cuando uno está en la sombra o cuando se va el sol, sin lugar a dudas, se siente y mucho lo que es el frío, el clima de invierno que estamos viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Integramos al resto del equipo, como hacemos habitualmente. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. tardes. Bueno, en las horas previas, ¿no? A Sí. lo que nació de alguna manera aquí en el Congreso de la Nación, con ese llamado al Pacto de Mayo por el presidente Javier Milei en la asamblea del 1 de marzo. Bueno, pasaron bastantes meses, en el medio también pasó la sanción de la ley de bases, del paquete fiscal, leyes que hoy justamente fueron promulgadas y publicadas en el boletín oficial, y con diputados, algunos sí y otros no, como también pasa con los gobernadores que están ya en Tucumán para celebrar esta noche, bueno, ese acuerdo que tendrá esos 10 puntos, políticas de Estado que propone el gobierno nacional, y allí veremos cómo será el acto. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, placer saludarte, a vos a Meli también, arrancando una nueva semana con 4 días hábiles, pero el día que no será hábil de lunes a viernes será muy importante, ¿no? El 9 de julio, y sobre todo cuando arranque, después Claro. de que se entone el himno nacional, ahí es donde veremos lo que se estaba esperando, ¿no? La firma de este pacto de mayo, que continúa con el mismo nombre, más allá de que esto va a ser en el mes de julio, y de ahí en adelante veremos si comienza una nueva etapa de mayor diálogo, inclusive del que ya hay dentro aquí del Congreso también, pero también será importante ver el después con estas propuestas, estas iniciativas que van a ser un poco el eco de lo que fue el texto original, aquel de 664 artículos que ha tenido la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que van a empezar a aparecer de a poco. El Claro. miércoles también puede ser un día muy importante de anuncios respecto a algunas leyes que en un ratito vamos a estar contando, porque ya tenemos oficialmente, digo tenemos porque dentro del ámbito del Estado, al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y vamos a estar repasando más adelante en el programa, Fer, un poco qué es lo que dijo a través de las redes sociales, qué es lo que dijo también un poco con algunos apuntes en alguna entrevista que realizó hoy en algún medio de la República Argentina, así que será más que interesante saber qué pasó el fin de semana, sí, y también lo que va a venir. Ley de hojarasca, lo llama y la denomina el ministro Sturzenegger y el propio presidente Javier Milei. Ministro Sturzenegger, que ya antes de asumir ha tenido y ha tomado contactos con sectores denominados dialoguistas, Sí. buscando por lo menos tener un primer sondeo, porque, repetimos, cada iniciativa lo vivió el oficialismo a lo largo de 6 meses en la discusión del proyecto de ley bases y las medidas fiscales. Cada medida que lanza el gobierno, cada proyecto que envía al Congreso necesita construir mayorías. Sí, así es, y en un primer contacto que tuvieron con los bloques dialoguistas, previo a la sanción definitiva de la ley de bases, bueno, ahí Sturzenegger adelantó un poco esta ley de hojarascas, y desde algunos bloques le pidieron que, bueno, no se trate de un nuevo proyecto que sea muy extenso, digamos, muy difícil de digerir, y que después pase lo que pasó con la ley bases, que en el camino fue perdiendo algunos capítulos, y justamente eso también, seguramente es algo de lo que nos va a contar Gonza, es lo que quiere retomar el gobierno, además de la ley de hojarascas, otros capítulos que tenía la ley de bases y que fueron quitados, como en el caso de educación y de justicia. Claro. Así que también hoy habló de pequeños paquetitos, así lo definió, que van a intentar de alguna manera volver a poner sobre la mesa, porque según el flamante ministro, tanto el DNU 7023 como la ley de bases son solo el 20% de las ideas reformistas y transformadoras que tienen para plantearle a los argentinos. Así que bueno, veremos en este segundo semestre cómo se encara esa agenda del gobierno, que a su vez va a estar marcada desde septiembre
por nada más y nada menos que el presupuesto 2025, que es la ley de leyes, que se va a llevar una discusión bastante álgida, sobre todo porque, bueno, obviamente vuelve ahí el debate sobre los recursos, sobre los fondos para cada provincia, bueno, temas que han quedado ahí un poco en el limbo, como lo que tiene que ver con los proyectos presupuestarios para las universidades, para el Fondo Nacional de Incentivo Docente, también el reclamo que hay en torno a los subsidios al transporte. Son partidas que siempre obviamente estaban contempladas en el presupuesto, así que veremos allí cómo se da la discusión. Por lo pronto, hoy uno de los puntos en el Pacto de Mayo tiene que ver con reducir el gasto público. Se habla de un 25% del PBI, es un 10% más del 15% que Javier Milei habló cuando recién asumió su gobierno. Bueno, hoy la mayoría de los mandatarios provinciales van a poner su firma, así que después habrá que ver, ¿no? De dónde se ajusta ese porcentaje. Ese va a ser uno de los temas, ¿no?, centrales, porque va a ser la primera repercusión a partir de lo que plantea el Pacto de Mayo. Se va a dar con el presupuesto 2025, que ya hubo un adelanto, pero que a partir del 15 de septiembre vamos a tener ya el proyecto. Y obviamente el gobierno, en el Ejecutivo, ya están trabajando para presentar el proyecto en principio el próximo 15 de septiembre. En el medio también de lo que fue la ley bases que se retiró, está el capítulo de reforma política, que en los primeros puntos que anunció en su momento el 1 de marzo el presidente Milei ante la Asamblea Legislativa estaba la reforma política, pero fue quitada para que los puntos sigan siendo 10 y no 11, se retiró reforma política e ingresó educación a pedido de la Unión Cívica Radical. Claro, exactamente, entre otros temas, así como también se han quitado de la ley de bases y puntos de partida muchos proyectos o paquetes específicamente, como, bueno, la parte política, el paquete de educación, que fue otro de los temas que, como bien decía Meli, posiblemente vaya a retomar a través de Federico Sturzenegger y este nuevo ministerio de justamente control o transformación del Estado, justamente desde regulación, en donde, bueno, se plantea inclusive la posibilidad de esta prueba una vez que los alumnos culminen con el secundario, para demostrar un cierto nivel, no solamente para los alumnos, sino también para las instituciones educativas, bueno, entre ellos, pero en este caso vos hablás de los 10 puntos del Pacto de Mayo. Claro, exactamente, y donde seguramente lo que queda, en definitiva, esa reforma política, entrará como proyectos de ley. ¿Cuándo va a ser el momento? Y tiene que ser ahora. Sí, sobre todo, bueno, lo que tiene que ver con la cuestión electoral, hay también un proyecto que está pendiente en el Senado de boleta única de papel. Allí, al parecer, habría un interés de reflotarlo. Bueno, se buscó eso, ¿se acuerdan? En sesiones extraordinarias, y estaban los votos empatados en el Senado. No pudiendo desempatar Villarruel, porque en el caso de justamente de cuestiones electorales se requiere de una mayoría absoluta, por lo cual tenía que tener 37 votos sí o sí el proyecto. Bueno, pero en ese caso, para las cuestiones electorales, yo me imagino que si se quiere poner como prioridad, sí va a haber que adelantar ese debate, porque justamente son proyectos que se recomiendan que se sancionen en años no electorales, ¿no? Y ya el año que viene estaríamos con ahí el ya no se puede encima. Porque, repetimos, cambiar, modificar proyectos electorales en año electoral, en eso es lo que tiene que ver con el marco de una reforma política, para la oposición sería estar cambiando las reglas del juego, ¿no? Entonces, el momento es ahora, en los próximos meses, en los cuales se tiene que discutir. Y además, pensando que el Pacto de Mayo lo que habla también es reducir 25 puntos del PBI, una de las ideas que tiene el gobierno es eliminar las primarias. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y por el otro lado, impulsar, bien como dice Meli, el proyecto de boleta única, lo que haría reducir en definitiva también costos. Y ahí están modos de bajar el presupuesto. Hablando del Pacto de Mayo que se firma en la medianoche de hoy, habló Manuel Adorni, el vocero presidencial, en la tradicional conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
Hoy, 21 horas, el presidente de la Nación va a estar viajando a Tucumán para encabezar la firma del Pacto de Mayo. Media hora antes, 20:30, va a estar partiendo todo el Gabinete Nacional y todos los que, por supuesto, no viajan con el presidente. En este sentido, hay que destacar la presencia de 19 de los 24 gobernadores. Y, por supuesto, a este pacto asisten los dirigentes que mejor representan el interés de la gente y que están comprometidos con la prosperidad de los argentinos, dejando de lado cualquier diatriba propia de la política que sumergió a nuestra nación en la miseria. Invitamos a la sociedad argentina a abrazar los símbolos patrios en un nuevo aniversario de la independencia de la República Argentina. Mañana, 10:30 horas, y como fue costumbre, por supuesto, desde los albores de nuestro país, habrá un desfile militar en la ciudad de Buenos Aires sobre Avenida Libertador entre Agüero y Dorrego. Allí se van a conmemorar las glorias militares que hicieron grande a nuestra nación y que, por supuesto, tienen a las fuerzas como protagonistas de las grandes epopeyas de nuestra historia. Después de mucho tiempo, Argentina, va a tener en sus calles desfilando tanques, aviones, caballería y, va a ser una jornada para el recuerdo. Bueno, ahí está el vocero presidencial señalando 21 horas el viaje del presidente Javier Milei a la provincia de Tucumán, iniciar lo que va a ser el Día Patrio y lo que va a ser además la firma del pacto, ¿no? El pacto que va a tener, repetimos, 10 puntos, que es el Pacto de Mayo, que se termina firmando el 9 de julio. ¿Por qué? Porque fue el tiempo también que logró consensuar la Libertad Avanza, el oficialismo, el gobierno, con los sectores de la oposición, la sanción de la ley bases y la ley de medidas fiscales. Dos temas centrales para poder firmar el pacto. Sí, así es, eran la condición, ¿no? Sí, claro. Justamente para llegar a este acuerdo. Y bueno, ahí se dio. Hoy también fueron convocados distintos referentes, entre ellos los expresidentes. El único que va a asistir es Mauricio Macri. Minutos antes de salir este programa al aire, Alberto Fernández publicó una carta en la que rechazó, la que confirmó que no iba a asistir. Tampoco van a estar los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y entre los diputados también hay algunos que no van a estar. Claro, exactamente. Algunos van a estar, otros no. Algunos ya están instalados en la provincia de Tucumán. Rodrigo de Loredo ya está en la provincia de Tucumán. Hay varios diputados radicales que ya han viajado a la provincia de Tucumán. Los diputados libertarios, la Libertad Avanza, los bloques tanto de diputados como del Senado, íntegramente van a estar viajando ya en las próximas horas a la provincia. Los 10 puntos, vamos a recordarlos porque me parece que es interesante. La inviolabilidad de la propiedad privada, punto número 1, uno de los ejes centrales de la política llevada adelante por Javier Milei. Sí, esto está, lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando intenta interpretarlo es básicamente que se respete, por ejemplo, la vivienda de uno. Estamos hablando de cuestiones meramente de seguridad también dentro de lo mismo, por lo que se entiende el título, que es bastante extensivo, ¿no? Claro. Los puntos en sí, los 10 puntos suelen ser bastante amplios en cuanto al entendimiento, pero por eso toca distintas áreas en los 10 puntos. Bueno, punto 1, repetimos, el tema de la inviolabilidad de la propiedad privada. El punto número 2 habla del equilibrio fiscal innegociable. El número 3 tiene que ver también con lo mismo, reducción del gasto público a niveles históricos, alrededor del 25% del PBI, del Producto Bruto Interno. Este es un tema central en la cual no solo el esfuerzo están pidiendo que lo haga la nación, sino también las provincias. Provincias que ya desde diciembre, recordemos, están haciendo, ¿no?, ajustes en cada una de sus cuentas, y también justamente se buscó de alguna manera llegar a este pacto con una relación con los gobernadores no tensa, que en sus momentos sí estuvo tensa. Ahora, a la espera también de respuestas de parte del gobierno nacional están los gobernadores, ¿no? Claro. Habrá que ver de acá en unos meses más cómo sigue eso, porque obviamente los fondos siempre son una cuestión, y por eso digo, estos 25 puntos del PBI es mucho más de los 15 puntos que en un principio proponía el presidente Javier Milei.
y eso obviamente de algún lado tiene que salir. Claro. Sí. Bueno. Y hay algo, Fer, cortito, para Sí. que se entienda también un poco esto. Cuando hoy hablábamos con Meli al principio respecto a este tipo de medidas que el gobierno está tratando de implementar y demás, Sturzenegger en la entrevista hoy habla de que remarca algo que dice Milei o que dijo en un momento: el Estado Nacional es el Estado Nacional, las provincias, las provincias. Claro. Parece una frase hecha, pero ¿a qué se refiere con esto? Si, por ejemplo, citó un ejemplo sin decirlo, pero se entiende a qué provincia apunta, si una provincia decide en el verano entregar un paquete de mates de regalo, pero después al mismo tiempo te aumenta 2.2, creo que dijo, uno de los impuestos que era el ingreso bruto, Claro. por ejemplo, en la provincia, y el votante, o justamente quien vive en la provincia, está de acuerdo con esa medida para que después tengan esos beneficios, está Claro. en las provincias, por ejemplo, tomar esa determinación. Bueno, vamos a otros puntos que tienen que ver con este pacto fiscal. El punto número 4 tiene que ver con la educación inicial, primaria y secundaria, útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Bueno, esto, repetimos, a pedido de la Unión Cívica Radical, y el preámbulo de esto estuvo en el plan de alfabetización lanzado en la provincia de San Juan la semana pasada por parte del presidente Javier Milei. Punto número 5, reforma tributaria para reducir la presión impositiva, simplificar la vida de los argentinos y promover el comercio. Número 6, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar con el modelo extorsivo actual hacia las provincias. Punto no fácil con los antecedentes que mencionamos, Lo Sí. tienen que aprobar las legislaturas provinciales. Sí, y además una discusión importante en este sentido también de lo que planteaba Gonza, que se habla de en la nación y las provincias aparte. Hay gastos de los cuales desde el gobierno nacional quieren que afronten las provincias, Claro. como por ejemplo lo que pasó con el FONIT o lo que pasa con los subsidios al transporte, ¿no? Dicen, bueno, en todo caso que lo aporten las provincias, pero desde las provincias dicen, bueno, entonces yo no te aporto más coparticipación. Claro. Esa es una discusión que va ligada de la mano, me parece, a lo de la reducción del Claro. gasto también, así que bueno, nada fácil de alcanzar, pero un desafío importante seguro para plasmarlo. Y en las provincias del sur dice: cierro la canilla del gas. Sí. Otro de los temas a discutir. Bueno, vamos a otro de los puntos, ya los puntos finales. El número 7 habla del compromiso de las provincias argentinas para avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Tema también polémico en la discusión que se va a dar entre la nación y las provincias por los recursos naturales, por lo que habla y señala la Constitución Nacional respecto a la potestad de las provincias sobre los recursos naturales. El otro tema, el número 8, tiene que ver con una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal, algo que se discutió en la ley de bases, Sí. a pedido de los radicales, pero se ve que no alcanza. No, Necesita algo más. Sí, una reforma más profunda, ¿no? Claro. Fueron los puntos que pudieron salir, digamos. Claro. Eran los que tenían el consenso para así hacerlo. Hay otras cuestiones, obviamente, que atraviesan al sindicalismo Claro. y requieren de una discusión más compleja. Bueno, últimos 2 puntos: reforma previsional que asegure la sostenibilidad del sistema y respete a quienes aportaron. Proyecto que hoy se discute en el Senado, que aprobó la Cámara de Diputados, que es una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Y el oficialismo en el Senado quiere ampliarla a tener una discusión de todo el sistema previsional. Sí. Me parece que por ahí está este punto. Hay un punto clave que tengo el recuerdo, que ustedes me podrán ayudar a decir si estoy en lo cierto o no. El mismo día, ese 1 de marzo, cuando Javier Milei toma la hoja, lee los puntos, en este punto número 9 marca la posibilidad de que aquella persona que decida cobrar la jubilación de manera privada tenga la oportunidad de elegirla. Esto fue un punto que, de todos los que por lo menos estuvo leyendo, que eran un poco más genéricos, lo puntualizó un poco más que el resto, en una decisión que, bueno, después obviamente cuando se lleve a cabo tendremos que ver a ver si existe. Hay que, está muy bien lo que vos señalás, Gonza, habrá que leer la letra chica del pacto. Acá son los títulos. Y el último punto, antes de irnos al corte, la apertura al comercio internacional para que Argentina vuelva a ser un actor relevante en el mercado global. Temas centrales, 10 puntos de
el pacto de mayo que va a firmar el presidente de la Nación, el Estado Nacional, con los gobernadores provinciales. 19 gobernadores confirmaron que van a estar en la jornada de hoy, en la medianoche de hoy, con el presidente en San Miguel de Tucumán. Pausa, esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV, regresamos enseguida. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara.
el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión, una jornada de inicio de semana, pero muy intensa en cuanto a la información política. Repetimos, a la medianoche de hoy se va a estar firmando el Pacto de Mayo en San Miguel de Tucumán. El presidente Milei, los gobernadores provinciales por un lado, y las repercusiones que empiezan a partir de esa firma a tener el Parlamento Nacional. El protagonismo que va a tener que empezar a tener el Congreso Nacional a partir de esos 10 puntos y los diferentes proyectos que se van a traducir esos puntos cuando se genere también una discusión política, porque esa discusión se va a tener que dar aquí en este Parlamento Nacional. Aquí es donde van a tener que construir mayorías, y aquí uno de los hombres centrales, que viene siéndolo desde el primer día, desde el día 1 con el presidente Javier Milei, es Federico Sturzenegger, ¿no? Pero ahora, desde hace pocas horas nada más, con un cargo formal, que es el Ministerio de Transformación y de Desregulación de la Economía en la República Argentina. Sí. Ahora, con ese cargo ya inició algunos contactos con sectores dialoguistas. Empezó a tomar contacto con el Congreso de la Nación. Seguramente en las próximas semanas se podrá conocer primero el proyecto que va a enviar al Parlamento, este proyecto de ley de hojarasca. Veremos algunos detalles, algunos puntos. Enseguida Gonza nos va a dar algunos datos, pero por el otro lado también podría llegar a ser invitado por las comisiones del Congreso. Sí. Y vale la pena también recordar que Federico Sturzenegger es un hombre que conoce los tiempos del Parlamento, porque fue diputado nacional. Hombre cercano a Mauricio Macri en su momento, presidió cuando Mauricio Macri fue jefe de gobierno de la ciudad, presidió el Banco Ciudad. ¿El Banco Central? En la ciudad, el Banco Ciudad. Ah, en la ciudad. Fue primero. Después por el PRO de la Ciudad de Buenos Aires, fue electo diputado nacional, y después ya con Macri presidente fue presidente del Banco Central, hasta que tuvo el cortocircuito con me parece que con Nicolás Caputo, ¿no? Y terminó yéndose del gobierno nacional. Sí, bueno, y justamente vos recién mencionaste que Sturzenegger había estado al mando del Banco Ciudad. Bueno, una de las cosas que él mismo mencionó hoy como una de las políticas más importantes, si hoy le preguntan al presidente del Banco Ciudad, dentro de su paso por esta entidad, creen que una de las políticas más importantes que realizó es una de las que quiere aplicar dentro de lo que es este nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. ¿Cuál sería esta? Bueno, justamente una evaluación anónima, sin dependencia de algún vínculo político, para que haya una evaluación en la previa a lo que es un ingreso a cualquier área del Estado Nacional. Es decir, que para tener un trabajo dentro de las arcas del Estado haya una evaluación. Es una de las iniciativas que posiblemente se vaya incorporando, por lo menos que pase por el Congreso, y que no conocemos en realidad si va a formar parte de la ley hojarasca, claro, o si se va a presentar como una iniciativa independiente, por así mencionarla. Claro. Bueno, a ver, él lo aplicó en el Banco Ciudad. Lo aplicó en el Banco Ciudad, él mismo, cree que si hoy le consultan al presidente de la entidad, dicen que fue una de las mejores. Porque además, ¿qué pasaba? Cuando él consultaba
quién era tal o cual persona, y algunos le mencionaban, y este es familiar de este, Claro. este es conocido, es recomendado. Entonces, bueno, para que haya un cierto criterio, lo que utilizó fue justamente esta evaluación anónima que se realiza para lo que sería ahora generar un Estado con mayor criterio, sobre todo en el ingreso del personal para cuando se precisa en alguna área alguna tarea determinada. A ver, hay que ver cómo se va a implementar. Ahora enseguida vamos a leer un hilo de tuit, Sí. Gonza, que el ministro estuvo posteando en la jornada de hoy, pero pensando en cómo se va a implementar por lo menos esta medida, ¿no? Que es una medida administrativa Sí. para el ingreso de cualquier persona al Estado Nacional. El Congreso delegó facultades, Ujú. facultades administrativas las delegó. Sí, Es por un decir, año. que podría, por un año, con el proyecto de ley bases que acaba de aprobar y que se reglamentó y se publicó en el boletín oficial hoy. Esto quiere decir que a lo mejor no hace falta que pase un proyecto por el Congreso. También es verdad, Es cierto. posible que en pos de esas facultades delegadas, el ministro, el presidente, puedan resolverlo administrativamente ellos. Sí, porque, a ver, Implementarlo. exacto, ¿por qué? Porque tengamos en cuenta que el propio nombre nos lo dice un poco y nos explica un poco cuál va a ser la tarea de Federico Sturzenegger en un ministerio que desregula y transforma el Estado. Es decir, cuando se habla de la desregulación y la transformación, la tarea que le ha pedido Javier Milei justamente a Federico Sturzenegger es un poco no investigar, sino estudiar de qué manera se puede mejorar ciertos aspectos que para la ciudadanía pueden ser perjudiciales. Un ejemplo clarísimo, y que el propio Sturzenegger hace mención, es la de las entidades en donde uno tiene que ir a hacer algún trámite para todo el área automotor, ¿no? Por ejemplo, la gestión de la compra de un auto usado, por ejemplo, ¿no? El hecho de tener que hacer primero el trámite con todos los datos en la computadora, después ir a la entidad con la persona dueña del auto. Para que eso suceda, para que haya un cambio en respecto a este área, bueno, justamente en esto va a tratar de trabajar. Después hace mención a otras leyes en las cuales, para que se entienda un poco el rol, leyes que han quedado totalmente antiguas. Ejemplo, menciona una muy particular que tiene que ver con las palomas. Cuando hablo de las palomas, hablo de las palomas. Literal. Literal, porque estamos hablando de épocas muy antiguas en donde había palomas mensajeras, en donde debía regularse, debía controlarse el andar de las palomas. Bueno, justamente hay una ley que aún menciona y hace justamente el eco respecto a lo que es la regulación y el control de las palomas. Bueno, ese tipo de leyes son las que hoy son innecesarias. Así como también, por ejemplo, lo que existió en una época, y menciona en una entrevista justamente a Sturzenegger, en la época de Juan Domingo Perón, el hecho de llevar un carnet de viajero, de mochilero, para moverse por todas las ciudades, por las localidades del país. Bueno, cuestiones que hoy no no se son usa. realmente necesarias. Hoy está la aplicación Mi Argentina. Mi Argentina, exactamente, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Dentro de lo que sería una especie de control. Gonza, ¿qué dijo el ministro por la red social X? Bueno, vamos a repasar lo que fue un poco el hilo. Hilo se le dice básicamente a un tuit, ahora lo que sería la mención de X, y debajo justamente una serie de textos para que tengan una cierta concordancia uno con el otro. Comenzó esto cuando el viernes a las 8:30 de la noche, 8:29 para ser exactos, o a las 20:29, el presidente Javier Milei me ha honrado hoy con la designación de ministro en realidad, de Regulación y Transformación del Estado. Es el primer tuit. Vamos bajando a lo que sería la segunda instancia. Aquí obviamente habla de lo honor, Sí. que significa que lo haya mencionado como el ministro de Regulación y Transformación del Estado. Y aquí comienza con algo fundamental. Dice, el presidente me indicó que el ministerio trabaje sobre dos temas centrales. Uno tiene que ver con la profundización del proceso de libertad económica y de ayudar a la implementación de la reforma del Estado habilitada por la ley de bases. Acá fíjense, son algunas reglamentaciones, leyes inclusive, que Sí. se pueden mejorar para la libertad justamente económica, pero al mismo tiempo, como dice ahí en el tuit, ¿no? La implementación de la reforma del Estado. Una, por ejemplo, puede ser esta, Claro. Fer y Meli, la que hablábamos, una evaluación para aquellas personas que ingresan a trabajar en alguna entidad
estatal. Exacto. No necesitas hacer una discusión de 3 meses por parte del Congreso. Claro, exacto. Ni desgastar al oficialismo en construir mayorías para esa norma. Al tener las facultades y ahora tener un ministerio justamente para desregular y transformarlo, cuando se habla de transformación se habla de dejar detrás leyes antiguas y proponer iniciativas que sean obviamente mucho más actuales, ¿no? Hay muchas discusiones, como por ejemplo, él en un momento menciona a una empresa que justamente tiene a cargo Elon Musk, que justamente lo que hace es implementar en los países, como puede ser aquí en la Argentina, la posibilidad de tener unas antenas que son portátiles para lo que sería la utilidad de Internet en lugares como puede ser una montaña, sí, o en el campo. Y él habla de que hoy hay un papel, así lo dijo él, un papel que te impide no poder avanzar. Por ejemplo, ¿por qué la persona que sale a la ruta con el auto, obviamente el acompañante, no el que maneja, no puede estar trabajando en un micro de larga distancia por la poca posibilidad que tiene de acceso a Internet hoy, que es tan importante para los trabajos a distancias? Bueno, lo que propone es que justamente exista la posibilidad dentro de lo que es la libertad económica de que estas empresas se puedan instalar en el país, de que el argentino, el ciudadano argentino, tenga la posibilidad de elegir. Y hacía la mención de, por ejemplo, lo que fue la inversión del ARSAT, que él dice no es que va a quedar en cero, no es que no se le va a dar utilidad, sino fíjense cómo la posibilidad de que ingrese al país una empresa que te permite tener internet en todos lados, bueno, pueda no generarle gastos al Estado y que al mismo tiempo le dé facilidad y herramientas al ciudadano que quiere trabajar, por ejemplo, en el campo, en la ruta, que sabemos a veces tiene cierta complicación por la señal. Vamos a continuar con el repaso de los tweets, para que entendamos un poquito más qué es lo que expresó en las redes sociales, justamente en X en este caso, Federico Sturzenegger, el nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado. La agenda de desregulación empieza ya a mencionar la palabra justamente que tiene este ministerio. Tiene 2 ejes. Por un lado, retomar la agenda legislativa, acá algo que nos compete completamente a nosotros, obviamente, que analizamos las cuestiones vinculadas a la Cámara de Diputados. El presidente ha dicho reiteradamente que las iniciativas del DNU 7023 y la ley de bases no solo son una pequeña parte de la agenda de liberación que el gobierno tiene preparado. Justamente es otra de las menciones que hace Federico Sturzenegger, que cuando le preguntaron si él había sido como la persona clave justamente en el DNU y en la ley de base, dijo que no, que esto había sido en parte del equipo. ¿No? El ideólogo, claro. Habló de que esto fue un trabajo en equipo. Vamos a continuar con lo que expresaba justamente en las redes sociales. El mejor ejemplo de los beneficios de la libertad económica es la derogación de la ley de alquileres, que generó un aumento de la oferta de inmuebles y una caída del 40% en el valor de los alquileres. Imaginemos esto replicado en otros sectores. Aquí vuelve a mencionar un ejemplo claro de la ley de alquileres, algo que tal vez fue lo más concreto que vimos en resultados rápidos cuando el gobierno de Javier Milei comenzaba a trabajar y a proponer dentro del boletín oficial el DNU 7023. En el tuit que le sigue, nuestra agenda legislativa se retomará con la ley de hojarascas, lo pone por las dudas en plural, para quien lo quiera tomar de esa manera, Fer, como decías vos recién, leyes obsoletas que representan riesgo a la libertad económica, trabas o son simplemente obsoletas, como las que regulan las carreras de paloma, que es lo que decíamos recién, obligan a trámites imposibles o promueven la contaminación. En trámites imposibles, por ejemplo, una discusión es la del sector automotor. La agenda legislativa seguirá después con aspectos de la ley de bases original que fueron dejados de lado, además de las otras propuestas. Aquí cítese, por ejemplo, el paquete de educación, el paquete político, meramente. Esperamos un rico debate parlamentario como corresponde a esta democracia vibrante que estamos viviendo. Hay una segunda agenda, la reglamentación de varias cosas. Aquí habla de la agenda reglamentaria. Decretos, reglamentos y resoluciones que solo le ponen el pie encima a la producción. Vamos a necesitar de mucha ayuda del sector privado para identificar estos costos ocultos y poder ayudar a eliminarlos. Estas son algunas de las cuestiones que va mencionando Federico Sturzenegger.
realmente muy interesante si se quieren meter a ver el hilo. Una agenda de desregulación no son créditos subsidiados o reducciones impositivas, es eliminar burocracia innecesaria. Aquí habla también de lo que significa transformar el Estado. La agenda de transformación es acompañar la reforma del Estado usando la facultad de la ley bases. También desarrollar una carrera de justamente administrativa cuyo aspecto esencial será un examen de ingreso a la función pública, que es lo que hablábamos recién. Claro. Y ahí menciona justamente que esto merece que sea de la manera justamente no acomodada por políticos o por conocidos, y que justamente los argentinos no merecen que se viole ese espíritu de la Constitución. Y habla también de la estabilidad del empleado público, que se entiende para evitar que a un gobierno no le cambien los funcionarios para reemplazarlos por adictos. El kirchnerismo usó este loable objetivo para lo contrario, llenando el Estado de militantes cada vez que termina un mandato. Un poco el resumen de lo que fueron los tweets que expresó justamente el viernes Federico Sturzenegger, ya como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Bueno, y parte de lo que va a ser las primeras medidas serán con proyectos que empiece a enviar aquí al Congreso Nacional. Me parece que en el caso de este proyecto de ley de hojarascas, donde se señalan que hay que eliminar una gran cantidad de leyes que han quedado obsoletas, seguramente los diputados nacionales van a querer ponerle mucha atención, ¿no? Porque a veces es como cuando uno hace una mudanza, tira cosas y a veces tira cosas indispensables, ¿no? Sí. En la ley de hojarasca a lo mejor dicen este paquete de leyes ya quedó obsoleta, porque ponemos el ejemplo de las palomas y adentro hay algunos proyectos que a lo mejor son trascendentales, pero que equivocadamente terminaron afuera. Analizar punto por punto, ¿no? También puede ser un proyecto lleno de números. También. Ley 11.000 tanto, ley 20.000 tanto, ¿no? Sí. Y ahí ir a buscar específicamente y ni hablar si son artículos, ¿no? Como en el DNU. Bueno, esto me parece que va a llevar un tiempo en el Congreso para empezar la discusión. Me parece bien que ya el ministro Sturzenegger ha tomado contacto con el Congreso. Con aquellos sectores que va a tener que construir las mayorías. Los 129 lo va a tener que conseguir ¿con quiénes? Con el radicalismo de Rodrigo de Loredo, con el bloque de Hacemos Coalición Federal de Miguel Pichetto, con la coalición cívica de Juan Manuel López, con Innovación Federal de Pamela Caletti. Están ahí en el proceso de integrarse con Pichetto, pero todavía mantiene cada uno... Sí, su propia autonomía, ¿no? Habían dicho que después de la ley de bases se iba a dar un interbloque, incluso había circulado una nota con un nombre y todo, que se frenó, un interbloque entre el bloque de Pichetto y el bloque de Innovación Federal, que son 8 diputados que responden a gobernadores, y a su vez solo en un monobloque está el neuquino Osvaldo Giancafilo. Claro, bueno, ahí con ellos va a tener que construir la mayoría el oficialismo para avanzar con estos proyectos de ley. Este paquete de medidas nuevo que está trabajando el presidente Javier Milei, que tiene a un interlocutor central como es ahora el ministro Federico Sturzenegger, y por supuesto esa rueda de auxilio permanente que sigue siendo entre el Ejecutivo y el Congreso el jefe de gabinete Guillermo Francos. Hablamos de la actividad parlamentaria de la jornada de hoy. Hubo reunión en lo que tiene que ver con la diplomacia parlamentaria, una nueva reunión, en este caso del grupo de amistad entre Argentina y el Japón. Ahí están los diputados nacionales que integran este grupo de trabajo. Una reunión corta fue, una reunión que no sé si alcanzó. Ahí está el embajador de Japón ante la República Argentina, uno de los países centrales en el mundo, y esta presencia en torno a abrir la puerta del Congreso a las relaciones bilaterales, en este caso con el Japón. La semana pasada veíamos cómo fue el caso con Israel. Está previsto también reuniones de grupos de amistad con Paraguay, con diferentes países. Y con esto, Suiza también, con Suiza también esta semana. No, el día 30. El día 30 ya la próxima semana, ya en 2 semanas. Pero bueno, están en la agenda de trabajo que tiene el Congreso, y que ahí vemos, en esta reunión con el grupo parlamentario de Japón, vemos que hay diputados de todos los bloques, de diferentes provincias, cada uno con sus inquietudes,
y en muchos puntos de la Argentina también hay colectividad japonesa. Sí, recordemos que el miércoles habrá dos creaciones constitución de grupos parlamentarios con la República Francesa. Esto va a ser temprano, y después cerca de las 4 de la tarde también se estarán reuniendo con la Federación Rusa. Claro. Van a bueno, estar el miércoles, ¿no? El miércoles entonces con Francia y con la Federación Rusa. Exactamente, Fer, sí. Bueno. Ahí veíamos al embajador de Japón, que si lo buscan en las redes, está fervientemente hincha de la selección argentina en la Copa América. Está siguiendo. Así que se hizo un poquito viral estos días que pasaron. Bueno, ahí está la imagen, pero vino en saco y corbata, no vino con una camiseta. Sí, por supuesto. En otras oportunidades a los embajadores, así que vienen a visitar el Congreso, se les obsequia la camiseta de Argentina. Pero bueno, el embajador de Japón se ve que ya tiene la camiseta de Argentina, que la muestra permanentemente, y es un hincha más ahora, mañana. Sí, mañana. Semifinal. 9 de la noche. Exactamente. 9 de la noche y con Canadá. Veremos a ver qué es lo que pasa. Brasil quedó afuera. Brasil quedó afuera. Tenías que mencionarlo. Sí, lo veía con ganas de mencionarlo, exactamente. ¿Sabés cuál es la empresa que mencionó Federico Sturzenegger? Starlink. No me podía acordar el nombre. Bueno, me parece que Starlink, antes de irnos a la pausa, me parece que el costo de Starlink son $50. Mira, no sabía. Es un monto, me parece, no sé si es el servicio básico, a lo mejor el servicio básico tiene un servicio básico más barato, pero ese es el Bueno, se le abrieron tema. Las puertas justamente a partir de lo que fue en el DNU, la reforma de la Ley Argentina Digital. Claro, y acá es donde apuntan a cero gasto del Estado, que pueda meterse dentro de la Argentina la empresa. Después, obviamente, hay que ver si se puede costear uno con su bolsillo, si puede, si quiere, por eso, pretende, pero me parece que apunta a la inversión de afuera, la oportunidad de una herramienta y después la oportunidad de tenerlo o no a disposición. Bueno, ahí ya quedará en definitiva en la decisión que tome cada uno, ¿no? Respecto a uno hará su presupuesto, sus números, y seguramente habrá alguna gente que si el monto es ese $50 le parece que es accesible, tendrá ese servicio, y si no tendrá otros servicios de otras empresas, las empresas que están actualmente brindando información de Internet. Nos vamos a ir a la pausa aquí en Pasos Perdidos para regresar y seguir hablando de estos temas. El Pacto de Mayo que se firma en la medianoche del día de hoy en San Miguel de Tucumán entre el presidente Javier Milei y 19 gobernadores provinciales. Muchos de esos temas van a repercutir aquí en el Parlamento Nacional, y por supuesto también hay agenda del Congreso, hay agenda para mañana y pasado para miércoles y jueves en esta Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV y regresamos enseguida. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Repetimos una jornada importante por lo que va a ser la firma del Pacto de Mayo entre Javier Milei y los gobernadores provinciales. Algo que el presidente estaba esperando hace 4 meses, cuando lanzó el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa el anuncio, esta convocatoria, esta invitación a distintos sectores políticos a firmar las bases para la reconstrucción de la República Argentina, a firmar el Pacto de Mayo, pensando en el 25 de mayo. Para eso, la ley de bases estaba en la Cámara de Diputados, discutiéndose en diputados, pero faltaba todavía el Senado, faltaba mucha comisión, faltaban muchas semanas por delante. Finalmente, el 25 de mayo no se logró. Y pasó todo para julio. Sí, pasó para julio, se cambió de provincia, porque recordemos que iba a ser el pacto el 25 de mayo en Córdoba y finalmente, bueno, ante la no posibilidad de ya tener la ley de bases, que era algo fundamental no solamente para
la ambición del gobierno, para la ambición de Javier Milei, sino justamente para llevar a cabo adelante también el Pacto de Mayo, se decidió sostener el nombre, cambiar la sede, claro, entendiendo la importancia del 9 de julio, no solamente el Día de la Independencia para la República Argentina, sino cómo se vive y cómo se celebra en Tucumán con la vigilia. Por eso también la decisión, entiendo, para respetar esa tradición, Fer, de que Javier Milei, junto con toda la cúpula con la que viajará, su equipo de trabajo del Poder Ejecutivo, estarán presentes desde hoy a la noche hasta últimas horas del día 8, y ya para las 00 el himno nacional, y ahí ya en lo que sería entrando al 9 de julio, allí en Tucumán se va a estar haciendo la firma. Claro, y esto lo que va a permitir que el presidente esté mañana 9 en lo que va a ser el Te Deum en la Catedral Metropolitana, y posteriormente en el desfile militar que se va a hacer en la Avenida del Libertador. Así es. Y no es menor el dato, como señalaba Gonzalo, de Tucumán, ¿no? Claro. Porque el anfitrión, si bien obviamente por la fecha conmemorativa que es, el epicentro fue esa casa histórica de Tucumán, sino también porque el gobernador Osvaldo Jaldo, que va a ser el anfitrión, bueno, hace un gobernador de los gobernadores del Partido Justicialista, que ha estado, ¿no?, como aliado del gobierno nacional, y eso incluso lo mostró con un bloque de 3 diputados que se separaron de Unión por la Patria y hoy por hoy actúan muy cerca del oficialismo. Y acompañan, claro, la política del presidente Javier Milei. Nos vamos ahora rápidamente a la provincia de Salta. Diputado Julio Moreno Valle, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Es un gusto escucharlo, pero no estoy en Salta, estoy en Tucumán, ¿eh? Sí, ya me parecía, yo digo, el diputado ya debe estar en Tucumán. ¿Y cómo está viviendo estos primeros momentos ahí en la provincia? Estoy saliendo de un taxi y me voy a meter en una confitería para hablar más tranquilo, pero te aviso que sí estamos en Tucumán. Ahora dentro de un rato estamos yendo a la Plaza Alberdi, vamos a hacer un homenaje a Juan Bautista Alberdi, y después, bueno, por supuesto, esperar que venga el presidente y bueno, firmar el famoso Pacto de Mayo, que todos estamos pendientes de eso. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas que hay de este punto, este hito en el gobierno del presidente Javier Milei que se lanza hoy ahí en la provincia? La mejor de las expectativas, así que estamos muy contentos que por lo menos ya hemos podido materializar este famoso pacto, así que creemos que esto va a ser un éxito para todos, así que bueno, por eso en eso estamos. Bueno, diputado, consultarlo, se ha encontrado ya con el resto del bloque, está el bloque de la Libertad Avanza, hay diputados de distintas bancadas ahí en la provincia. Sí, Yo estoy acá juntándome con algunos diputados, otros diputados van a venir de Buenos Aires, hay un avión que sale a las 7 de la tarde, así que te diría que sí vamos a estar todos, la mayoría, te diría, muchísima gente, muchísimos diputados de la Libertad Avanza acá en Tucumán acompañándolo al presidente. Diputado, piensa que más de un tema sin dudas va a tener que tener una repercusión aquí en el Congreso en torno a la discusión, por ejemplo, de algunos puntos. Bueno, sí, eso obviamente está dispuesto. Lo importante acá, hay que recalcar que ya se aprobó la ley bases, ya se aprobó los estímulos fiscales, y eso es importante que nosotros tengamos que hacerlo justamente porque es lo que sigue. Así que estamos trabajando para eso y bueno, ahora te diría que sí, esto va a marcar un antes y un después del gobierno de Javier Milei. Claro. Julio, el gobierno nacional ¿cómo va a encarar esta construcción de mayorías con los distintos sectores de la oposición? Aquí, por un lado, está un hombre importante en las conversaciones que hubo en la ley bases, que fue el jefe de gabinete. Ahora se suma Federico Sturzenegger también como captador de voluntades en este Congreso Nacional. Sí, por supuesto, ya asumió el nuevo ministro,
Así que yo calculo que en estos días van a presentar la nueva ley. Se habla de derogar muchísimas leyes, especialmente muchísimas leyes de mucha antigüedad, así que te diría que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir logrando que este país definitivamente empiece un proceso de desarrollo y de crecimiento. Así que el compromiso nuestro es ese justamente. Volcar a proyectos de ley lo que quedó en su momento del proyecto de el proyecto de ley bases, lo que fue la ley bases original y que ahora bueno, el gobierno vuelve a traer estos temas aquí al Congreso. Bueno, eso todavía no te lo puedo decir. El Ejecutivo va a traer varios proyectos. Nosotros ya estamos trabajando con proyectos propios. Te diría que yo presenté un proyecto sacando 3 ceros a la moneda nuestra. Simplemente es un efecto para graficar mejor la moneda, pero no hay ningún tipo de modificación de nada, simplemente sacar 3 ceros. Pero sí, nosotros ya estamos trabajando con proyectos ya particulares, los estamos discutiendo en comisión, así que realmente estamos haciendo un trabajo ya del Poder Legislativo, y bueno, los proyectos que presente el Ejecutivo obviamente los vamos a discutir, los vamos a defender en comisiones, y por supuesto espero que tengamos la suerte de que todo el proyecto de Javier Milei sea aprobado y sigamos trabajando. Julio, ¿quiere avanzar usted ahí en el lugar donde está, yendo hacia la dirección de la confitería o de la Plaza Alberdi para el homenaje? Y de paso también vamos viendo cuál es el clima que se va viviendo ahí en la provincia de Tucumán, esperando el arribo del presidente Javier Milei, la presencia del resto de los diputados nacionales. Por lo menos va a estar íntegro el bloque de La Libertad Avanza, con diferencias. Va a haber presencia, por ejemplo, de diputados del radicalismo, hay ausencias también radicales, va a haber presencias de otros bloques, no va a haber diputados de la coalición cívica, no va a haber diputados de Hacemos Coalición Federal, el bloque de Miguel Pichetto, pero lo cierto es que se vive una jornada especial y ustedes, obviamente, Julio, como hombres del oficialismo, están viviendo de una manera especial y esperaron este momento también de una manera especial. Sí, obviamente es lo que acabas de decir, eso va a pasar, te lo vamos a confirmar después, más tarde, por supuesto. Calculamos que tipo 11, 11 y media vamos a estar ya sentados y esperando que se firme este pacto, pero sí es importante que tengamos claro de que hay un entusiasmo muy grande acá en Tucumán. Estamos en una plaza, esperando, se habrás dado cuenta que estoy en una plaza, por eso tengo, no estoy saliendo tranquilo, pero tranquilo en el sentido de decirles que puedo estar sentado en una confitería, en un lugar, estoy en una plaza, y bueno, esperando a los otros diputados para irnos directamente a Plaza Alberdi a darles una prensa formal, que más o menos calculo que en media hora, 45 minutos vamos a estar en Plaza Alberdi. Bueno, Julio, le agradecemos toda esta información y estas primeras expectativas que nos va marcando desde la provincia de Tucumán. Julio, gracias. Sí, ha sido un placer, por supuesto, saludos a usted, equipo, y por supuesto a toda la teleaudiencia. Gracias. Julio Moreno Valle, diputado nacional de La Libertad Avanza, hombre de la provincia de Salta, ya instalado en la provincia de Tucumán, aguardando la llegada, el arribo del presidente de la Nación, Javier Milei, y mientras tanto, un homenaje a Juan Bautista Alberdi, como buen libertarios. Sí. Por un momento creí que iba a ser una especie de corresponsal. Porque teníamos la idea estuvo, esa fue la idea, esa fue la idea, ¿no? Que nos muestre un poquito, pero bueno, todavía estaba hay llegando, que ver también ahí, dijo. sí, estaba, justo lo agarramos bajando de un taxi. Estaba un poco nublado, un poco nublado, ¿no? Sí, pero me parece que era importante tener este testimonio, Sí, claro. Para tener ya una primera impresión desde in situ, desde el lugar de los hechos, claro. Desde San Miguel de Tucumán, la presencia del presidente Javier Milei, la firma del Pacto de Mayo, que fue esperada hace varios meses por parte del oficialismo, por parte de este bloque de La Libertad Avanza, porque para eso estuvieron trabajando en lo que fue la sanción de la ley bases y la ley de medidas fiscales. Importante también para, obviamente, la fuerza política del presidente Javier Milei, que busca extenderse como partido político ya en varias provincias, ¿no? Lo vemos en esos trámites también muy involucrado siempre al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a Karina Milei,
Y bueno, un desafío obviamente, no solo por lo que significó llegar a la aprobación de estas leyes, sino también porque, bueno, es una fuerza que ha surgido con muy poco tiempo y no tiene gobernadores bajo el sello de la Libertad Avanza. Exacto. Así que realmente es para destacar doblemente que, bueno, hoy se pueda llegar finalmente a este pacto. Bueno, Meli, hay un tema destacado para vos, ¿no? Sí, así es, porque, bueno, mientras hablamos obviamente de la agenda que involucra al oficialismo, también hay proyectos de los propios diputados que van tratándose, ¿no? En comisiones tuvimos una extensa jornada semanas pasadas de varias comisiones y entre ellas, una de las últimas que se reunió fue la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, donde se abordó un proyecto de ley que tiene que ver con establecer protocolos de prevención y detección temprana de casos de abuso sexual infantil. Este no es un tema nuevo, es un tema que viene hace tiempo tratándose y en 2019 hubo un proyecto con media sanción que luego perdió estado parlamentario. En 2021 el Senado sancionó un proyecto que volvió a diputados. El año pasado, casi a fin de año, estaba por perder estado parlamentario, entonces el diputado lo aprobó, pero le introdujo modificaciones y volvió al Senado, y allí en el Senado sí finalmente se cayó porque no llegó a tratarse. Bueno, ahora se vuelve a presentar, en este caso lo hace la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, quien está trabajando en varios proyectos vinculados a las infancias. Bueno, el proyecto ahora tuvo dictamen en esta comisión, decimos la Comisión de Familias, tiene que pasar también por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aunque su autora durante el debate planteó de que los costos fiscales de esta medida no serían mayores, significativos, porque bueno, tiene que ver con poner en marcha, más que nada, trabajar áreas que ya existen. Ahora vamos a ver un poquito más, a ver si vamos a la siguiente placa. Bueno, lo que te decía que debe pasar por la Comisión de Presupuesto también, es decir, todavía no culminó su trámite parlamentario, no está listo todavía para el recinto, pero prontamente seguro va a pasar por allí. Bueno, ¿de qué se trata este protocolo? Deberá aplicarse de alguna manera en aquellas instituciones, organismos y establecimientos donde circulen los niños, niñas y adolescentes. Esta sigla NNIA la vemos muchas veces porque, bueno, nos sirve obviamente para abreviar, ¿no? Cuando estamos hablando de menores de 18 años. Bien. Bueno, estas instituciones, estas entidades, distintos lugares que podrán ser deportivo, social, recreativo, educativo, religioso, es decir, las escuelas, el club de barrio, ¿no? Sociedades de fomento, lugares donde están los niños, donde acuden a sus actividades y de alguna manera, bueno, allí interactúan con un mundo de personas mayores que, bueno, no solamente están allí para hacer su trabajo con ellos, sino también tendrán que ser capacitadas, en este caso, para prevenir y para detectar casos de abuso sexual infantil. Los lineamientos de este protocolo van a estar a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, la CENAF, y el Consejo Federal de Niñez, que es donde reúnen, bueno, a todos los ministros o funcionarios de las áreas vinculadas a la niñez de todas las provincias, ¿no? Estos lineamientos van a tener que trazarse allí para que de alguna manera sean uniformes para todo el país, ¿no? Y estos organismos, tanto la CENAF como el Consejo, van a tener que capacitar de alguna manera, ¿no? Ser los que lleven a los distintos lugares este protocolo, que va a tener que tener en cuenta, obviamente, toda la legislación que existe vinculada a la protección de los derechos del niño, tanto en nuestro país como tratados internacionales a los que Argentina ya adhirió, ¿no? Claro. Esto es derecho constitucional y derecho convencional, ¿no? Bueno, a su vez también habla de la protección de datos
no solamente en este caso, bueno, de los niños, sino también hay que ver allí cómo se va a abordar. Eso era algo que estaba en la ley Lucio en su momento, recordemos. La protección también del denunciante, ¿no? De quien descubre de alguna manera, de quien detecta el caso y, bueno, trata de ayudar al menor. Y sobre abuso sexual infantil siempre tenemos cifras que lamentamos, que nos alarman, y algunos datos que tenemos no muy recientes, pero según el Programa Nacional de las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia de la Nación, desde 2017 a octubre de 2022 hubo 14.424 menores víctimas de violencia sexual, el 77,6% fueron niñas y el 21,2% fueron niños, y esto es de casos que llegamos a saber por denuncias, ¿no? Porque justamente son delitos que no se denuncian en ese momento, ¿no? La víctima, cuando hablamos de menores y cuando hablamos de casos de abuso sexual, tenemos que hablar en su mayoría de los casos de que pasan años hasta que la víctima de alguna manera puede hablar y puede denunciar esto, ¿no? Y tenemos que el 84,6% de los agresores fueron del ámbito de confianza de la víctima, es decir, familiares o conocidos. Esta también es otra de la conflictividad mayor que tiene este delito, porque justamente se da en la cuestión intrafamiliar, y también allí entra en importancia qué rol tiene la escuela, qué rol tiene el club, porque muchas veces, los niños van allí, ¿no? Y están justamente fuera de la casa en ese momento. Y además es el lugar donde pueden hablar. Exactamente. También. Por eso es importante capacitar a las personas que están allí con un protocolo que de alguna manera, ayude, justamente como lo dice, a prevenir y a detectar estos casos. Claro, bueno. Ahora, Fer, perdón, ¿cuánta es la cifra del 2017 a octubre? De 2017 a octubre casos? de 2022, 14.000 casos, 14.400. De 14.000 casos, el 84,6% del entorno familiar. De personas de confianza. Sí, del círculo de la víctima. Claro, es un número, pero totalmente impactante, y es donde me parece que ahí es donde hay que hacer el foco. Bueno, ¿y en qué situación está este proyecto? Bueno, ya tiene el dictamen de la Comisión de Familias, ahora falta que pase por presupuesto. Lo que hizo la diputada Brouwer de Koning es de alguna manera reproducir esa media sanción que había vuelto con cambios al Senado y que no se pudo aprobar, así que en líneas generales tendría consenso. Claro. Pero bueno, veremos cuándo puede llegar al recinto, ¿no? Bueno. Es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo. Bueno, esperemos que rápidamente, ahí está la Comisión de Presupuesto, también, que es una de las principales que tiene obviamente este Congreso Nacional a la hora de tener que avanzar con temas que implican también una inversión, ¿no? Sí, totalmente, porque dudas. En este tipo de proyectos uno dice, bueno, ¿dónde está la inversión? Y la inversión está en capacitar profesionales, que los profesionales puedan destinar sus horas de trabajo a las charlas, a los cursos, pueden ser a través de libros, pueden ser a través de folletos, pueden ser de muchas maneras. Eso que vos decís, Gonza, es muy importante porque justamente fue una de las disidencias que se planteó en la comisión, lo hicieron las diputadas del Frente de Izquierda, cuando la autora del proyecto dijo, no tiene un costo significativo. En realidad, ellos dijeron, para tener un personal capacitado, sí tiene que tener un costo, porque si no pasa como pasa con la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Que de alguna manera no es efectiva en algunos casos porque, no están los recursos, ¿no? Claro. Así que sí, es una discusión un poco más grande, no es solo... No tiene que ser algo solamente declarativo, ¿no? Pero cómo ponerlo a andar... en medio de justamente tantos recortes que hay en áreas sensibles, en este caso tendría que ver la CENAF cómo reasigna sus recursos, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Bueno, parte de lo que tiene la agenda este Congreso Nacional, este proyecto que nos trajo Meli, que esperemos que rápidamente pase también por la Comisión de Presupuesto, tenga el dictamen correspondiente y llegue al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Si hablamos de recinto y hablamos de las comisiones, tenemos que hablar de la presencia de los estudiantes universitarios en su rol de diputados nacionales en esto que se denomina
el programa Cambio de Roles, una nueva edición que organiza el Congreso Nacional, que organiza el Círculo de Legisladores de la Nación, el 9º Cambio de Roles, la 9ª edición, y ahí los jóvenes estudiantes de la Universidad de Rosario, de la UCA, de San Andrés, de varias universidades. De la Universidad de La Matanza. De la Universidad de La Matanza también. Ahí está Humberto Rollero, recordado jefe de bloque de la bancada del peronismo en los años 90. Hoy está en el Círculo de Legisladores, donde nuclea a legisladores y a ex legisladores que preside Rafael Pascual. Y Humberto Rollero es el que organiza estas ediciones del programa Cambio de Roles en el IERI, está Cambio de Roles con las diferentes universidades, y la presencia de los estudiantes convertidos en legisladores nacionales, porque después de ese paso por las comisiones, y esto lo veíamos el viernes pasado, después fueron al recinto de la Cámara, y ahí discutieron entre ellos como bloques políticos, y trataron de mejorar de repente en su tratamiento en particular algunos de los artículos de los proyectos que discutían. Sí, así es, tenían que ver con la sustentabilidad del Exactamente. proyecto. Y allí ya fueron recibidos, bueno, en la apertura por el presidente de la Cámara, Martín Menem. Sí. Primero, claro, trabajaron en comisión, hicieron todo el paso, ¿no? Del debate, de llegar a un dictamen y luego ir al recinto y finalmente allí, bueno, dar los discursos y haber aprobado el proyecto. Toda Ahora, una experiencia. Lo que escuchábamos a algunos jóvenes no le pesó hablar en el recinto de la Cámara de Diputados, porque hay varios diputados, uno habla y dice, la verdad que las primeras veces, las primeras sesiones, uno siente un poco de nerviosismo. No es lo mismo hablar en una tribuna en su provincia o en la ciudad de Buenos Aires o en un programa de televisión que hablar en el recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, hubo muchos jóvenes que no les pesó. No, y aparte que es interesante también desarrollar esa parte humana, ¿no? Esa parte, esa característica de, primero, no tener miedo. Segundo, dejar de lado cualquier tipo de timidez y de poder expresarse. Claro. Nada más y nada menos, Fer. Siempre está ese alumno que tal vez está ahí sentado, calladito, pero que cuando pasa al frente habla, dice cuestiones magistrales. Y después otra cosa muy interesante, había estudiantes de otros países. También. Sí. Por ejemplo, escuchábamos a algunos estudiantes de Perú. Sí. Y eso está bueno, ¿por qué? Porque ellos se ven reflejados en muchas iniciativas que escuchan a través de las noticias, que escuchan a través de Diputados de Televisión, por ejemplo, que competen, ¿no? Lo que pueden ser, bueno, se conoce mucho el tema de los aranceles, por ejemplo, puede ser que se debatan tanto para la educación, para el sistema de salud y demás, pero está bueno que lo vivan por dentro, claro, ¿no? Y mentes y pensamientos propuesta jóvenes. para la edición, esta fue la número 9. La 9. Sí. La número 10, me parece que ese circuito que hacen los diputados tienen que pasar por acá también. Ah, estaría bueno. Tienen que venir acá también. Claro. Como diputados nacionales, Sí. como vienen los diputados a Diputados TV, A contarnos, abierto ¿no? para todos, Sí, sí. que vengan a contar su experiencia. Sí, aparte, bueno, recordemos, ellos llegan también. Ese es un bien trabajo para preparados. Guille, Guille está atento ahí en la producción, pensando en el 2025. Recuerdo Sí, que hemos hecho ellos llegan notas. bien preparados porque, bueno, también lo trabajan previamente en las universidades, ¿no? Claro. Ya Claro. vienen con unos meses, bueno, preparándose para el cambio Claro. de roles. Claro. Sí, sí. Bueno, ahí estábamos viendo el cambio de roles, que fue una nueva edición que vivió la Cámara de Diputados, que tuvo también en el recinto, como bien decía Mary, la presencia del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, hablándole a los jóvenes legisladores, todos estudiantes, por lo general, estudiantes de la carrera de comunicación y de la carrera de ciencias políticas. Sí, y bueno, en este caso fueron universitarios, pero otros años han sido de secundarios. Sí, claro, también. Sí, También, sí. exactamente. Bueno, medianoche de hoy en San Miguel de Tucumán se firma el Pacto de Mayo. Los gobernadores, el presidente de la Nación,
Hay varios diputados nacionales, no fueron todos los bloques, más de uno ha planteado su motivo por el cual no viajó a la provincia de Tucumán, pero lo cierto es que también se abre un nuevo capítulo institucional en la República Argentina y muchos de esos 10 puntos que se van a firmar en la noche de hoy van a ser discutidos después en este Congreso de la Nación. Le ponemos punto final a Pasos Perdidos de la jornada de hoy. Meli, gracias. Gracias, Fer, nos vemos. Gonza, gracias. Un placer, Fer. Gracias a usted también y gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos y nos vamos con imágenes de San Miguel de Tucumán.